Revelado, el increíble acto de un cowboy transforma la vida de una madre y sus dos hijos hambrientos. María, con surcos en su rostro que contaban historias de lucha y sacrificio, se enfrentaba a otra interminable noche en La Esperanza. Mientras revolvía una olla de frijoles, pensaba en Miguel y Sofía, sintiendo una punzada en el estómago entre la tristeza y la determinación. Sus bebés necesitaban más que lo que podía ofrecer, a pesar de sus esfuerzos, la cantidad de comida en casa nunca era suficiente. En su mente, se debatía un dilema desgarrador: podría enfrentar otro día de escasez sin perder la fe en un futuro mejor. Cada rayo de sol parecía gritarle que estaba fallando como madre. La angustia arremolinaba sus pensamientos como un torbellino. ¿Qué pasaría si mañana no tenía nada que llevar a la mesa? Los recuerdos de risas infantiles, ahora silenciadas por el hambre, la asfixiaban. Solo quería brindarles lo que merecían, lo que ella misma había soñado. Pero, ¿cómo seguir adelante cuando el dinero y la comida nunca eran suficientes? María se sentía atrapada en una rutina de desesperanza, mientras la risa de sus hijos se convertía en un eco lejano. Dudar, cuestionar era una madre adecuada si no podía llenar sus estómagos. La carga emocional crecía cada vez que miraba esos ojitos que esperaban una señal de alivio, una luz en la oscuridad. Esa noche, después de su turno, una tormenta repentina oscureció el cielo. El viento aullaba y las gotas de lluvia comenzaban a caer con fuerza. Desde la ventana del restaurante, la angustia se mezclaba con el sonido del estruendo. María se sintió atraída hacia la tormenta exterior, como si manifestara su propio tumulto interno. Fue entonces cuando una figura aparece ante ella: Antonio, un cowboy que llegó al pueblo buscando sanación. Con su chaqueta de cuero raída y cabello agitado por el viento, se adentró en su vida como un faro en medio de la tempestad. Él comprendía a la perfección lo que era perderlo todo. Un inesperado entendimiento se formó entre ellos en el refugio de la tormenta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María, con el corazón acelerado, comenzó a contarle a Antonio sus tribulaciones. Cada palabra traía consigo la carga de su dolor y su lucha. Era como si estuviera compartiendo su alma. Mientras ella hablaba, su voz sonaba más fuerte, como si la tormenta la alentara. Antonio escuchaba, su mirada atenta, casi reverente. Pero, mientras sus esperanzas empezaban a renacer, el miedo las echaba. ¿Y si al final resultaba no ser suficiente? La mezcla de emotividad y vulnerabilidad tejía una nueva conexión entre Marta y Antonio, un vínculo que prometía ser salvador. Sin embargo, los fantasmas del pasado la atormentaban. La comunidad, con sus miradas críticas, podría no aceptar su nuevo nudillo en la vida. Cada paso era un desafío, cada decisión una lotería de riesgos. En su mente, la pregunta reverberaba: ¿valdría la pena luchar por algo que podría desmoronarse? La tormenta afuera seguía rugiendo, al igual que su dilema interno. Mientras su determinación se debatía entre la duda y el deseo, María se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. Un futuro resplandeciente y sabotajes en las sombras se entrelazaban en una danza que amenazaba con desgastarla. La verdadera prueba de su valentía estaba a punto de desatarse. La tormenta desató no solo la lluvia, sino una hinchazón de emociones en el corazón de María. Mientras continuaba conversando con Antonio, su perspectiva comenzaba a cambiar. Cada palabra intercambiada parecía encender un pequeño destello de esperanza que antes había permanecido apagado. Era posible que su historia, tan cargada de dolor, pudiera transformarse en algo positivo. La idea de que su lucha por sus hijos pudiera tener una nueva dimensión la excitaba y a la vez la aterraba. Antonio, con su calma y su fuerza silenciosa, le sugería que explorara nuevas maneras de sostener a su familia. Su voz, firme, resonaba en su mente: hay oportunidades ocultas, María, solo debes estar dispuesta a verlas. Su consejo clave giraba en torno a la idea de que un cambio de mentalidad podría impulsarla. María jamás había contemplado la posibilidad de buscar trabajo en algo diferente al restaurante. Su vida había girado en torno a llenar platos y hacer malabares con el salario diario. Pero, ¿y si pudiera transformar su historia a través de un nuevo enfoque? Con determinación renovada, se despidió de Antonio con la promesa de pensar en su consejo. Esa noche, en la soledad de su hogar, se sentó con un cuaderno y un lápiz. Cada idea que anotaba parecía quitarle un peso del alma.
Imaginó una pequeña tienda de productos frescos donde pudiera ofrecer no solo alimentos sino también semillas de esperanza a otros como ella. Pensaba en un espacio donde los niños pudieran venir a aprender sobre la cocina saludable, donde el amor y la comunidad se entrelazaran en cada plato. Era un sueño audaz, pero la chispa de su ambición y el eco de su misión como madre le dieron aliento. Mientras sus manos garabateaban planes, María sintió como la ansiedad comenzaba a transformarse en energía positiva. Las horas pasaban volando, y esa invención de posibilidades la empujaba a seguir adelante. Sin embargo, la sombra de su miedo continuaba acechando. Tenía la resiliencia necesaria para enfrentar el rechazo y la crítica de quienes le decían que debía conformarse. Las voces internas de la duda eran fuertes, pero la latencia de su amor por Miguel y Sofía era más poderosa. El día siguiente trajo consigo un amanecer menos tormentoso. Sin embargo, el objeto de su lucha aún estaba por desvelarse. Con la mente centrada, visitó el mercado local en busca de inspiración y recursos. Al ver la variedad de productos frescos y las sonrisas de los vendedores, se dio cuenta de que ese ambiente vibrante podría ser más que solo un lugar de compras. Podría ser un oasis de posibilidades. María no pudo evitar sentir la mirada inquisitiva de algunas mujeres del pueblo. Susurros y miradas desaprobatorias le recordaban las dudas infundadas en su forma de ganarse la vida. Tentada a retroceder, sus pensamientos lucharon por establecer una línea entre el qué dirán y sus propias ambiciones. La comunidad podía ser un refugio, pero también una cárcel para aquellos que soñaban en voz alta. Mientras recogía algunas verduras, un nuevo dilema surgía dentro de su mente. ¿Era realmente capaz de permear su entorno con su energía renovada o la desconfianza ajena la detendría antes de empezar? Ante la balanza de su futuro, la ansiedad reverberaba entre sus deseos y el temor al juicio. Con cada paso que daba hacia su nueva meta, la pregunta seguía resonando: ¿valía la pena luchar por sus sueños si el camino estaba lleno de piedras y espinas? En ese momento de decisión, sintió que la vida la ponía a prueba, y el desafío que enfrentaba podía ser en sí mismo el catalizador para un cambio real. La tormenta había pasado, pero la tempestad en su interior apenas comenzaba. María miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, iluminando un nuevo camino. Pero en su interior, sabía que el viaje aún estaba lleno de sorpresas. La llegada de la oportunidad, o el eco del rechazo, podrían ser inminentes. ¿Qué experiencia le traerían los próximos días y cómo impactarían su vida y la de sus hijos? El siguiente paso podría ser decisivo, y la realidad de su resolución estaba por revelarse. María despertó esa mañana con un propósito claro. El eco de sus sueños comenzaba a solidificarse y, aunque aún titilante, la idea de crear algo propio la llenaba de energía. No podía dejar que la inseguridad la frenara. Después de todo, había tantas historias de éxito que la rodeaban, en cada rincón del mercado, en cada rostro que, como el suyo, buscaba un cambio en la rutina. Decidió que ese día comenzaría a trazar su plan. Mientras se preparaba, hizo una lista de prioridades. La primera, encontrar un lugar adecuado para su tienda. No podía ser en cualquier esquina, necesitaba un espacio que atraiga no solo a los compradores, sino también a aquellos que buscaban aprender. Anotó las características que deseaba: un ambiente cálido, accesible y luminoso. Su mente bullía con ideas sobre cómo decorarlo, cómo organizar los productos de manera que contaran su historia. Visitar el mercado se había convertido en un pequeño ritual. Era ahí donde las ideas se iluminaban de color, donde los aromas y las texturas hablaban de la frescura y la promesa de vida. Pasó horas observando. Estaba en una etapa clave, donde la observación sería su mejor aliada. Mientras caminaba, se cruzó con una mujer mayor que vendía hierbas aromáticas. Era un rostro familiar, pero esta vez sentía que debía acercarse. ¿Cómo vendes tus hierbas?, preguntó María, sintiéndose un poco nerviosa. La mujer sonrió y, sin dudar, le dio un pequeño tour por su puesto. Hablaban de la calidad de los productos, de las historias que cada hierba podía contar, y María sintió fluir en ella un torrente de valentía. La mujer no solo le dio consejos sobre cómo gestionar un puesto, sino que también la alentó a arriesgarse. El primer paso es el más difícil, pero el segundo es liberador, le dijo. Al final de la charla, María se sintió inspirada. Podía haber un camino. Fue a casa y comenzó a esbozar su propuesta en un nuevo cuaderno. El objetivo no era solo vender, quería educar, compartir. Nadie había dicho que el camino sería fácil, el juicio ajeno aún la acechaba. Sin embargo, el eco del rechazo parecía desvanecerse ante la claridad de su misión. Días pasaron y su plan se iba dibujando cada vez más. Realizó investigación sobre el mercado, precios, productos y distintas formas de atraer a sus clientes. Emergió en ella una curiosidad insaciable, un deseo de aprender que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, mientras más se acercaba a su proyecto,
más intensas se volvían las voces de sus inseguridades. El temor al fracaso se convertía en un compañero constante. Miraba a sus hijos y se preguntaba si estaban comprendiendo el sacrificio que estaba haciendo. Decidida a enfrentar sus dudas, optó por un enfoque práctico, hablar con otras mujeres emprendedoras del pueblo. El primer encuentro fue en casa de Amalia, una madre que había iniciado su propio catering. María llegó, un torbellino de nervios por dentro. Sus propios anhelos la empujaron a ser vulnerable. La conversación giró en torno a los tropiezos y las lecciones que venían con ellos. Nadie comienza siendo perfecto, dijo Amalia. Solo necesitamos ser valientes y aprender de cada error para seguir adelante. María salió de la reunión con una nueva energía. Las historias de fracasos y logros personales le ofrecieron una nueva perspectiva sobre su propia travesía. Pero al mismo tiempo, se formuló una pregunta inquietante: ¿estaba realmente lista para asumir el desafío que se avecinaba? El camino se presenta nebuloso, envuelto en dudas y temores, pero también iluminado por la posibilidad de un futuro radiante. Se sentía ansiosa por dar el siguiente paso, pero otro dilema empezó a formarse. ¿Cómo podría acercarse a las autoridades locales para pedir un permiso de operación sin sentir que se arriesgaba a ser rechazada una vez más? Las ramificaciones de su decisión eran abrumadoras, y el peso que llevaba en su corazón se intensificaba. Ese día, mientras se miraba en el espejo, se dio cuenta de que a veces, el cambio exige no solo valentía, sino también un profundo entendimiento de lo que realmente se quiere. María cerró los ojos y respiró hondo, consciente de que el verdadero desafío no solo estaba en construir un negocio, sino en enfrentarse a sí misma. En ese instante de revelación, comprendió que era hora de vislumbrar en sus sueños un camino más claro. Sin embargo, la pregunta que quedó danzando en su mente era determinante: ¿sería capaz de dar ese paso hacia lo desconocido, hacia la posibilidad de un futuro incierto pero prometedor? La respuesta la llevó al borde de un nuevo amanecer, donde su destino comenzaba a tomar forma, y sus decisiones se convertirían en la brújula de su transformación. María despertó con una intensidad renovada. La inquietante idea de pedir el permiso de operación flotaba en su mente como un desafío personal, un golpe de realidad que apenas podía enfrentar. Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaban ligeramente. Los rostros de sus hijos, que todavía dormían, la llevaron a cuestionarse si sería justa al arriesgar su estabilidad familiar por sus sueños. ¿Vale la pena el miedo al rechazo? Decidida a no dejar que las dudas la paralizaran, se sentó en una mesa llena de papeles y comenzó a estructurar un plan. Había tomado un par de notas en el último encuentro con Amalia sobre cómo presentar su idea. Su vida se había convertido en un viaje de autodescubrimiento, pero ahora era hora de poner todo eso en práctica. Agarró un bolígrafo y escribió: visita a la alcaldía. En ese momento, la palabra visita resonó en su mente como un eco distante y poderoso. Se trataba de acercarse al umbral de la autoridad, una acción que podía abrirle puertas o cerrar todas las ventanas. Pasaron los días y ella continuó perfeccionando su propuesta. Había investigado los requisitos necesarios y, aunque encontró cada regla y formulario abrumador, entendía que cada paso era una parte esencial del proceso. Se sentía más fuerte e informada. La voz interior que antes le decía: no eres suficiente, se tornó en un áspero pero firme: tienes el derecho a intentarlo. Aún así, el día de la visita a la alcaldía se convirtió en una pesadilla inminente. Con el corazón acelerado, llegó a la puerta del edificio gubernamental. El aire era frío y su aliento se hacía visible. Era como un vórtice que la llevaban a un lugar donde sus esperanzas y temores se presentaban como figuras en sombras. Cuando cruzó el umbral, un torrente de nervios la abordó. Cada paso que daba parecía un eco de duda resonando en sus oídos, advirtiéndole sobre lo que estaba a punto de hacer. Una vez dentro, se encontró con una sala repleta de gente. La ansiedad la mantenía al borde de la incertidumbre: ¿y si la abordaba? ¿Y si no tenía las respuestas adecuadas? Pero, en medio de la multitud, se vio reflejada en otra madre, que también había llegado con una solicitud. Su mirada determinada iluminaba el ambiente gris. Fue en ese instante que María comprendió que no estaba sola en su lucha. Había un mundo exterior donde otros también arriesgaban y soñaban. Cuando finalmente fue llamada a la mesa de información, su voz tembló al principio. Las palabras escapaban de su garganta como si fueran imágenes fugaces, pero con cada frase que pronunciaba, algo dentro de ella se iluminaba. La funcionaria, con un gesto neutro pero amable, escuchó y tomó nota. Cada respuesta de María era un pequeño acto de valentía que deshacía los nudos de su miedo. Al salir, un aire de liberación la envolvió. Había dado el primer y más difícil paso. Regresó a casa sintiendo que había desbloqueado un nuevo potencial, que cada tropiezo se podía convertir en aprendizaje. Sin embargo, a medida que la emoción comenzaba a disiparse, las dudas regresaron. ¿Qué pasaría si no le otorgaban el permiso? En su mente, la voz del rechazo la acechaba nuevamente:
como un ladrón dispuesto a llevarse su esperanza, pero esta vez, se despertó en ella un deseo ardiente de seguir adelante. Cada duda se transformó en un desafío a superar. Sus hijos merecían ver que su madre era capaz de luchar por sus sueños, y que estos no solo eran deseos caprichosos, sino una visión tangible que escapaba del ordinario. La confusión se apoderó de ella mientras reflexionaba sobre lo que había aprendido hasta ahora. Era evidente que el verdadero acto de valentía no consistía solo en enfrentar a las autoridades, sino en despojarse de los miedos que la habían mantenido atrapada. La decisión de avanzar exigía que buscara más que simple aprobación, implicaba un compromiso firme consigo misma. A medida que contemplaba su futuro, se dio cuenta de que estaba al borde de otro cambio significativo. Las voces que solían criticarla ya no tenían cabida, porque el poder real residía en su capacidad para cambiar su narrativa personal. Podría encontrar en su interior la fuerza para desafiar las expectativas y crear una historia que no dependiera del juicio ajeno. Con esos pensamientos circulando en su mente, María se sintió más preparada que nunca para enfrentar lo que vendría. Sin embargo, la próxima pieza de este rompecabezas no pasaría desapercibida. El eco de la incertidumbre reverberaba al acercarse a la fecha de la comunicación respecto a su permiso. La aceptación o el rechazo acabaría por definir no solo su futuro, sino el de sus hijos. Con un brillo decidido en sus ojos, comprendió que lo que estaba por venir se convertiría en la prueba más desafiante de todas. Podría transformar su miedo en motivación y hacer lo necesario para obtener el resultado que tanto deseaba. María despertó con una mezcla de calma y nerviosismo. Habían pasado varias semanas desde su visita a la alcaldía, y la fecha de respuesta sobre su permiso se aproximaba rápidamente. Se sentó en la mesa, rodeada de papeles y folletos que había recopilado sobre gestión de negocios. La luz tenue de la mañana iluminaba la habitación, un guiño esperanzador que parecía recordarle que, a pesar de la incertidumbre, cada día era una nueva oportunidad para avanzar. Se preguntó qué hacer mientras esperaba. Había comenzado a diversificar sus investigaciones sobre el sector al que aspiraba a entrar, buscando inspiración en historias de éxito de otros. Sin embargo, cada historia de triunfo parecía resaltar más sus propias inseguridades. Se vio atrapada en un ciclo de comparación que no hacía más que alimentar su ansiedad. Debería ser más como ellos, repetía su mente, y cada vez que lo hacía, la sensación de insuficiencia la invadía más. El ruido de los niños jugando afuera la sacó de sus pensamientos. Sus risas eran el recordatorio de que sus acciones no solo impactaban su vida, sino la de ellos. En ese momento, algo hizo clic en su interior. ¿Por qué no concentrarse en construir una historia positiva para ellos? En lugar de sentirse intimidada por sus propias limitaciones, podría utilizar sus experiencias como terreno fértil. Sus hijos merecían una madre que sí creía en sí misma, que los animara a demostrar que sus sueños también son válidos. Decidida a transformar sus inseguridades en algo útil, María tomó su bolígrafo y comenzó a trazar un nuevo proyecto. Había decidido que, sin importar la respuesta sobre el permiso, se centraría en crear un plan de acción que pudiera llevar a cabo. Su objetivo era claro: diseñar un espacio donde no solo podría implementar su idea de negocio, sino también ofrecer talleres de habilidades para las familias del barrio. Esto no solo mostraría a sus hijos que la perseverancia era clave, sino que también podría involucrar a otros en su visión. Con cada palabra que anotaba, su autoconfianza crecía. La incertidumbre seguía acechando, pero en lugar de dejarse atrapar por el miedo, lo utilizaba como combustible. Mientras dibujaba el esquema de lo que podría ser su espacio, se dio cuenta de que había una comunidad entera esperando por oportunidades. Un sentido de propósito la invadió. Si ella se levantaba y luchaba, tal vez otros se unieran, y juntos podrían tejer una red de apoyo y aprendizaje que beneficiara a todos. Sin embargo, el día de la respuesta llegó, y María no podía evitar que una sombra de duda se asomara a su mente. Se quedó observando la caja del correo, como si su futuro dependiera de su contenido. La voz de autocrítica comenzó a regresar: ¿y si fracasas? ¿Y si no es suficiente? Pero justo cuando esas palabras comenzaron a enredarla, recordó a la mujer que había visto en la alcaldía, la madre que también soñaba. Esa imagen se grabó en su mente como un recordatorio de que cada paso era significativo, que no estaba sola en esta lucha. Con una decisión clara, se armó de valor, respiró hondo y, en lugar de dejarse llevar por el miedo, salió a caminar. Quería despejar su mente, neutralizar las dudas y llevar consigo una actitud proactiva. A medida que caminaba, las preguntas comenzaban a cambiar: ¿qué haré cuando reciba buenas noticias? O, ¿cómo puedo preparar el taller que quiero compartir? Desplazando el foco de atención sobre los temores hacia la creación. En el fondo, sabía que su capacidad de reacción definiría su carrera y el mensaje que deseaba transmitir a sus hijos. Sin una respuesta tangible aún, María se sentía más fuerte. La vida ofrecía lecciones a cada paso, y el camino hacia su sueño no tenía que ser solo de victorias,
sino también de aprender a levantarse. Unos días más tarde, con el corazón latiendo fuerte, abrió la carta que había estado esperando. Mientras deslizó el papel, la indecisión y el temor danzaban en su interior. Y justo en el momento en que sus ojos se encontraron con las palabras en la hoja, sintió que su destino estaba a punto de revelarse. Ya fuese un triunfo o una decepción, sabía que era solo el comienzo de un capítulo más grande. ¿Qué camino elegirá María al enfrentarse a la realidad de esa decisión? Las posibilidades se multiplicaban ante ella, y con cada respiración, la historia de su vida se tornaba más intrigante. La hoja de papel tembló entre sus manos. María respiró hondo y, sin distraerse, profundizó en el contenido. La respuesta era favorable. Un rayo de luz iluminó su ser y, a la vez, una oleada de miedo la envolvió. No se trataba solo de recibir el permiso, era el inicio de un nuevo capítulo, un paso hacia lo desconocido. La certeza de que su idea podría tomar vida la llenó de energía, pero el peso de la responsabilidad también comenzó a caer sobre sus hombros. Esa tarde, sentada frente a su mesa desordenada, le dio forma a su proyecto, ahora palpable. Comenzó a detallar los pasos a seguir, creando una línea de tiempo. Cada taller que imaginaba era un ladrillo en la construcción de su sueño. No obstante, a medida que describía sus planes, surgieron nuevas dudas. ¿Realmente estaba preparada? Podría ser una líder para otros, además de para sus hijos. La presión aumentaba y, aunque el primer impulso la llenaba de emoción, lo que siguió fue una espiral de autoexigencia, se engrosó en sus pensamientos. María sabía que no quería ser la madre que dudara, pero tras cada afirmación que escribía, una voz interna cuestionaba su capacidad. Estaba segura de que otros esperarían mucho de ella. Entonces, convirtió su enfoque, en lugar de dejarse arrastrar por miedos, decidió buscar apoyo. Miró alrededor y reconoció que su red podía empezar en casa. Con sus hijos, haría una reunión para compartir la noticia y delinear cómo podrían ser parte del proyecto familiar. Las sonrisas de sus hijos, cuando les habló de su plan, significaron más de lo que cualquier permiso podría haber representado. Ellos eran la razón detrás de cada esfuerzo. Sin embargo, la incertidumbre persistía, se le hacía difícil aceptar que no todo saldría perfecto. Solo sus experiencias habían sido suficientes, no obstante, en ocasiones se sentía como una impostora que arrastraba viejas inseguridades. Con el tiempo, se dedicó a perfeccionar su presentación. Aprovechó los recursos digitales disponibles, webinars, videos tutoriales, y blogs sobre gestión de negocios. Lo que en un principio se sintió abrumador comenzó a adquirir claridad. Comenzó a notar que no solo aprendía sobre técnicas de negocios, sino que también se enfrentaba a sí misma. Aprendió sobre su resistencia, sus habilidades ocultas y la capacidad de adaptarse al cambio. Algo que jamás había sido fácil para ella. Fue durante una de estas noches dedicadas al aprendizaje que una revelación la sacudió. Se dio cuenta de que había estado actuando como si esa oportunidad fuera un evento aislado, un instante en el tiempo que debía aprovechar. Pero, en realidad, era solo un paso dentro de un camino mucho más amplio y continuo. Su crecimiento personal y profesional no terminaría con el éxito o fracaso de este proyecto. Era un proceso interminable en el que cada desafío la fortalecería y moldearía. Sin embargo, también entendió que había huellas en su pasado que aún debían ser enfrentadas. Recordó el miedo que había sentido de niña al fracaso, las expectativas que la sociedad impuso sobre ella y aquellas voces que la habían desalentado a seguir sus sueños. María supo que, para avanzar, tendría que despojarse de esas limitaciones. Así fue como se sumergió en la formulación de su taller. Decidió que no solo se trataría de habilidades prácticas, sino también de empoderar a otros a través del autoconocimiento y la confianza. Visualizaba un espacio donde cada persona, sin importar su camino, pudiera descubrir su propio valor. Mientras daba los últimos toques a su propuesta, un mensaje llegó de la consejería que había estado en contacto. Estaban organizando una reunión de presentación para emprendedores locales y habían pensado en ella como ponente. Un nuevo reto se asomaba en su horizonte. Los nervios regresaron, pero esta vez, estaba decidida a no dejar que el miedo la detuviera. La pregunta ahora brotaba con fuerza en su mente: ¿podría realmente compartir su historia y experiencia de manera que inspirara a otros a seguir sus propios caminos? María se sintió al borde de una transformación. Con cada palabra y decisión, la historia de su vida estaba evolucionando, y la necesidad de alinearse con su futuro se tornaba más elevada. Sería capaz de mostrar su vulnerabilidad y, a la vez, su fuerza en esa reunión. La respuesta a esa pregunta marcaba no solo la trayectoria de su proyecto, sino también su libertad personal. Los días que siguieron a su decisión de participar en la reunión de emprendedores se convirtieron en un torrente de preparación y reflexión. María se encontró en una danza constante entre la emoción y la ansiedad.
como si ambos estados se entrelazaran en una coreografía intricada de su mente. La fecha de la reunión se acercaba rápidamente, y mientras más se acercaba, más aumentaban sus dudas. Había pasado horas ensayando su presentación frente al espejo, buscando una conexión auténtica con su propia historia. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que siempre había un temor latente de no ser lo suficientemente buena. Sin embargo, la mirada de sus hijos alabó su determinación. Ellos eran su parte más fuerte, su razón de seguir adelante. Fue en esos momentos, frente a un espejo que reflejaba no solo su imagen, sino sus temores, que decidió poner en su presentación aquellas vulnerabilidades que había escondido por tanto tiempo. Las imperfecciones y fracasos eran, en realidad, los cimientos sobre los cuales podía construir puentes hacia el éxito. Cada encuentro virtual que tenía para prepararse se convertía en una oportunidad vital para descubrir nuevas facetas de ella misma. Conoció a mujeres increíbles, con historias de lucha y victoria que la inspiraron a seguir forjando su propio camino. Una de ellas, una coetánea que había lanzado su propio negocio de repostería, le compartió una frase que resonó en el alma de María: la autenticidad puede ser tu mayor fortaleza. Fue un mantra que empezó a despejar su mente de autocríticas y a llenarla de posibilidades. Al redactar sus notas finales, se permitió tener un momento de introspección. La hoja en blanco no era solo una estructura para su exposición, era un campo de batalla donde los miedos se confrontaban con la esperanza. Por primera vez, dejó de lado el miedo al juicio y se centró en el impacto que quería crear a través de su taller. Sus pensamientos se clarificaron. Deseaba llevar a los demás a comprender que el crecimiento personal nace de la conexión entre lo que somos y lo que aspiramos a ser. Unos días antes de la reunión, María decidió involucrar a sus hijos en la última etapa de preparación. Lo que inició como un intento de hacerlos sentir parte del proceso se transformó en una experiencia enriquecedora. Les pidió que compartieran qué les inspiraba sobre su historia, que creían que otros podrían llevarse. Ver el brillo en sus ojos al dar su opinión la llenó de calidez. Así, cada palabra que salía de su boca el día de la reunión sería un reflejo de su vida familiar, de sus luchas y de sus victorias. Finalmente, llegó el gran día. Mientras se preparaba en el espejo, un nudo en el estómago la acompañaba. Sin embargo, se repitió a sí misma que cada paso que había dado la había traído hasta aquí. Cuando llegó al lugar, el ambiente cargado de energía y expectativa la llenó de determinación. En el instante en que tomó el micrófono, algo cambió dentro de ella. En lugar de esconder su vulnerabilidad, la aceptó como parte de su viaje. Los galardones que antes buscaba se soltaban de su contexto, quedando en segundo plano. Con cada palabra que salía, se permitía ser humana, sincera, y eso resonó en la sala. La audiencia encapsulaba su atención, y el eco de su propia historia comenzaba a tocar fibras en otros que quizás también habían luchado con sus inseguridades, pero, justo cuando estaba por compartir su momento más íntimo, un chico al fondo se levantó y le lanzó una pregunta inesperada que puso en jaque todo lo que había estado construyendo. ¿Por qué deberíamos seguir tu camino si has tenido dudas antes? ¿Y qué pasa si fracasas? La sala se sumió en un silencio tenso. María sintió un torbellino en su interior, no solo por la pregunta, sino porque sabía que esa era la verdad que la había seguido toda su vida. ¿Cómo respondería sin caer en la autodefinición negativa? El instante era crucial. La verdadera transformación no se trataba solo de compartir un plan. Era la reclamación de su historia, de su voz, frente a todos los que anhelaban escuchar. Sin embargo, la esencia de su respuesta podría cambiarlo todo. Lograría convertir ese instante desafiante en una poderosa conclusión que les mostrara su camino sincero hacia el crecimiento. La arena del tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras se preguntaba qué discurso podría construir que jamás había ensayado, como un verdadero acto de valentía. La tensión en la sala era palpable. Cada parpadeo de María se sentía como una eternidad, atrapada entre el peso de su inseguridad y la liberadora necesidad de autenticidad. Cuando enfrentó a la audiencia, percibió más allá de la pregunta desafiante, vio oportunidades disfrazadas de miedo, y allí, en ese precipicio personal, emergió su nueva realidad. Las dudas son parte del viaje, comenzó, su voz impresionantemente firme a pesar del caos interno. No soy el modelo a seguir que muchos esperan, soy una mujer con historias de fracasos y miedos que me han definido, pero no me han detenido. Las palabras brotaron de su interior como un torrente renovado, y cada sílaba parecía desdibujar un poco más de la sombra que le habían impuesto las inseguridades. A medida que continuaba, recordó el respaldo incondicional de sus hijos, esos pequeños que estaban allí, inmersos en su propio mundo de esperanza sin límites. Las historias que compartían en casa eran un recordatorio de lo que realmente importaba. Mi camino no es perfecto, pero cada tropiezo me ha impulsado a levantarme más fuerte. He abrazado mis flaquezas para aprender de ellas. Los rostros en la audiencia empezaron a transformarse,
la curiosidad reemplazó la crítica. María sentía que, al compartir su vulnerabilidad, el rostro de la duda en el chico al fondo empezaba a diluirse. Si bien el miedo me ha acompañado, también ha sido el catalizador que me ha empujado a intentar una y otra vez. No se trata de evitar el fracaso, sino de reconocer que cada intento me ha acercado a mi verdadero ser. Cuando terminó su intervención, los aplausos no se hicieron esperar, pero lo que más la conmovió fue el silencio contemplativo que inundó la sala. Se dio cuenta de que, más allá del éxito, había compartido un trozo de sí misma que resonaba con muchos. Había dejado de lado el miedo al juicio y, al hacerlo, se había liberado, se había conectado con cada persona que estaba allí, dando un paso hacia adelante en su propio viaje. Sin embargo, la reveladora experiencia tuvo un efecto colateral. María sintió una inquietud nueva que ardía dentro de ella, algo había cambiado y ahora había más preguntas por responder. Necesitaba explorar el impacto que su autenticidad pudo tener no solo en la audiencia, sino en sí misma. La sensación de que había dejado algo importante en el aire la acompañó todo el camino a casa. Los días siguientes se sintieron transformadores. Las palabras del chico resonaban en su mente. Reflexionó sobre el desafío que le había lanzado, no solo cuestionaba su camino, sino que provocaba en ella una autoevaluación profunda. ¿Estaría realmente lista para impulsar su taller y dar pasos hacia el crecimiento profesional que tanto anhelaba? Podía construir un camino no solo para ella, sino también para otros, que tal vez enfrentaban batallas similares. Con esas inquietudes rumiando, María se vio sentándose con más determinación que nunca. Poseía la autenticidad que había ganado, pero dentro de ella, también despertaba una inquietud por las herramientas que necesitaba desarrollar para gestar su nuevo sueño. Sin quererlo, había iniciado un viaje que la llevaría a nuevas alturas. En las siguientes semanas, buscaría no solo entender cómo enfrentar el temor al fracaso, sino utilizar esa misma base para fomentar un entorno donde las dudas se convirtieran en pasos hacia el aprendizaje y el crecimiento. Sabía que el camino sería arduo, pero había decidido que esa era una aventura que estaba dispuesta a emprender. Mientras revisaba un artículo sobre desarrollo personal, su mente se iluminó con la idea de crear contenido que ayudara a otros a forjar su identidad a partir de sus propios desafíos. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que eso conllevaría un riesgo nuevo y personal. Iré con todo, pensó con decisión. Al pocas semanas de aquella mágica tarde de presentación, un giro inesperado llegaría a su vida desde el lugar menos esperado, desatando una serie de revelaciones que cambiarían su percepción del éxito y la vulnerabilidad para siempre. El eco de sus propias palabras resonaba en la mente de María mientras caminaba hacia su casa. Había compartido su verdad, y con ello, un destello de claridad comenzó a iluminar su camino. A pesar de la calidez de los aplausos, una sensación extraña la acompañaba. Tal vez era el peso de sus nuevas decisiones o quizás un sentido de responsabilidad hacia aquellos que habían escuchado su historia. Sin embargo, era innegable que su reciente apertura había abierto puertas que antes creía cerradas. Puertas que la llevarían a una nueva jornada de autodescubrimiento. El día siguiente, María se sentó con un cuaderno y un bolígrafo. Sabía que no bastaba con hablar, necesitaba planear. Aquella idea de generar contenido resonaba todavía en su corazón. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la mera teoría no sería suficiente, necesitaba actuar. Pensó en su público potencial, mujeres, hombres, jóvenes. Gente que, como ella, anhelaba patrocinar su propia evolución a través de relatos de experiencias significativas. Comenzó a esbozar un esquema para un taller. No sería solo una charla, sería un espacio donde las personas pudieran explorar sus propias narrativas, donde cada uno podría transformar sus fracasos en lecciones vitales. Sin embargo, cada trazo del bolígrafo sobre el papel parecía provocarle una angustia agridulce. ¿Estaba realmente lista? Las preguntas volvieron a surgir, como sombras al acecho. ¿Y si nadie venía? ¿Y si su mensaje no resonaba? Mientras debatía entre la indecisión y la determinación, un mensaje de texto la sacó de sus pensamientos. Era de su amigo Miguel, un antiguo colega que había recorrido senderos similares. Te he visto en tus publicaciones, María. Creo que tienes algo potente entre manos. ¿Por qué no me cuentas más sobre lo que planeas? Su respuesta inmediata fue una risita nerviosa, sus palabras resplandecían como un rayo de esperanza. Me encantaría, Miguel. Estoy pensando en un taller, algo que genere diálogo. Quiero ayudar a las personas a abrirse a través de sus historias. Su respuesta llegó casi de inmediato. Eso suena increíble. Curiosidades sobre cómo podrías hacerlo realidad. La pregunta lo amplió todo. En medio de la conversación, María recordó cómo se había sentido en el escenario, cómo la vulnerabilidad le había dado voz. Esa voz merecía ser parte de un espacio en el que otros también pudieran encontrarla. Ahora más que nunca, debía dar el siguiente paso. Aunque el camino se presentara lleno de incertidumbres,
fue entonces cuando comenzó a hacer una lista de los miedos que habían dominado su vida, pero que ya no quería que definieran su futuro. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo al rechazo. Con cada palabra escrita, parecía despojarse de un peso. En poco tiempo, los miedos comenzaron a generar ideas sobre cómo convertirlos en herramientas en lugar de obstáculos. Esa noche, mientras sus hijos dormían, se sintió en un momento de calma. El ritmo del silencio le permitió escuchar su voz interior con mayor claridad. ¿Qué te detiene, María? Estás preparada para dar lo mejor de ti. A partir de ese momento, todo lo que había aprendido de sus errores se transformó en la brújula que necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, justo cuando sentía que tomaba control sobre su futuro, llegó un aviso en su teléfono. Una invitación para hablar en un seminario sobre temas de autenticidad y desarrollo personal, con espacio para solo unos pocos oradores. Al instante, el mismo miedo que había comenzado a desmantelar resurgió con fuerza. ¿Podría ser esto una oportunidad o un nuevo escenario para el juicio? Sabía que debía decidir. Al fin y al cabo, la vida había comenzado a prepararla para este momento. Mientras miraba la pantalla de su celular con el corazón acelerado, una pregunta resonaba más fuerte que las dudas. Estaba dispuesta a ser el ejemplo que tantos necesitaban y demostrarles que podían comenzar a cambiar sus historias. Con el corazón latiendo, sintió que la aventura apenas comenzaba y que la búsqueda de su potencial estaba a punto de intensificarse. María despertó esa mañana con una determinación renovada. Había llegado el momento de transformar todas las dudas que la habían atormentado en una fuerza impulsora. Después de haber presentado sus ideas ante una audiencia ansiosa de escuchar sus experiencias, ahora era tiempo de dar el siguiente paso, llevar a cabo su primer taller sobre vulnerabilidad, valentía y autotransformación. Con el permiso de funcionamiento en la mano y el apoyo creciente de su red de contactos, sentía que había alcanzado un punto de no retorno en su camino hacia la realización personal. El espacio que había soñado, un rincón acogedor en el corazón del mercado, ahora comenzaba a materializarse. María pasaba los días acondicionando el lugar, rodeada de productos frescos y estanterías que hablaban de sabores y amor. Su corazón latía al ritmo de la esperanza, y cada sonrisa que intercambiaba con los clientes la llenaba de energía. La tienda no solo era un espacio de comercio, se había convertido en un refugio para las historias que necesitaban ser compartidas, y esa era su mayor ambición. Los días previos al taller se convirtieron en un viaje introspectivo. María meditaba sobre el contenido que quería compartir, recordando sus propias luchas y cómo había aprendido a convertir el miedo en combustible para su crecimiento. Sabía que su historia resonaría con muchos, así que no podía permitirse escapar de su vulnerabilidad. Era el momento de demostrar que cada paso hacia adelante, por pequeño que fuera, era un triunfo en sí mismo. Finalmente, el día del taller llegó. Con una mezcla de nervios y emoción, María preparó cada rincón del espacio. Durante las horas antes del inicio, las voces de sus hijos, ahora conscientes de la importancia del evento, resonaron en su mente. Cuando comenzaron a llegar los participantes, su corazón se llenó de alegría. Aquellas personas habían decidido hacer de la vulnerabilidad su aliada, y eso le dio un significado especial al encuentro. Cada rostro era un reflejo de las historias que todos llevaban dentro. A medida que comenzó la sesión, María sintió cómo se disolvían todas las inseguridades. La conexión con su audiencia era palpable. Cada vez que compartía una anécdota de su pasado, cada mirada atenta la impulsaba a seguir adelante. Este espacio, que había concebido con amor y dedicación, estaba cobrando vida de maneras inesperadas. Durante la actividad en la que compartieron sus propios temores y sueños, el ambiente se tornó en un círculo de confianza. Las palabras fluyeron como un río desbordado, llevando cada historia al corazón de los presentes. La magia del taller no solo radicaba en lo que María ofrecía, sino en cómo cada uno de los participantes comenzaba a verse a sí mismo reflejado en las experiencias del otro. La atmósfera se llenó de risas, lágrimas y sobre todo, una profunda comprensión de que en la vulnerabilidad había poder. María no solo estaba enseñando sobre la resiliencia, estaba creando un movimiento de transformación que resonaría en la comunidad. Al finalizar, la gratitud embargaba a todos, incluidos ella misma y sus hijos, que la observaban desde la esquina con mirada orgullosa. Abby, una madre que había compartido su historia de lucha, se acercó a María. Lo que hiciste hoy es invaluable. No solo nosotros aprendimos sobre tesoros ocultos en nuestras historias, sino que también nos enseñaste el valor del compartir y el crecimiento. María sonrió, sabiendo que aunque el camino había sido arduo, ella había logrado conectar y tocar vidas. Al regresar a casa esa noche, se sintió diferente. La inseguridad que alguna vez la acompañaba se había desvanecido, reemplazada por una sólida confianza en sí misma. La tienda había despegado, y su taller había sido un éxito rotundo. La satisfacción de haber conseguido un cambio positivo en su vida, y en la de otros,
se sentía como un logro alcanzado. Había sobrevivido a la tormenta y había salido del otro lado, más fuerte, más brillante, y con un propósito claro, finalmente. María comprendió que su viaje no había terminado, sino que apenas comenzaba. La transformación continua era el camino que había elegido, y ahora sabía que cada paso que daba podría servir de inspiración para otros. Esa noche, mientras miraba las respiraciones tranquilas de sus hijos, su corazón se llenó de agradecimiento. El cambio era posible. Su historia de superación personal era la brújula que quería compartir con el mundo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a nuestro canal, y no pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir recibiendo este contenido poderoso. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este cierre inspirador. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal.